No van a poder avanzar con el juicio político. Tenemos la cantidad de diputados, acá está María Eugenia que me acompaña, necesarios para frenar ese atropello. No podemos creer que la oposición sea capaz de dejar temas tan importantes sin tratar, como es, por ejemplo, el tema de la ley Lucio, o como es la moratoria previsional, sencillamente porque estén encaprichados en defender a los jueces de la Corte. El juicio político que hoy está en tratamiento y que pertenece a nuestro bloque, la coalición cívica, es un juicio político que data del 2017, en el entendimiento de que el ministro Lorenzetti no cumplía ni con la idoneidad moral, ni con un desempeño eficiente en sus funciones. Vamos a seguir sosteniendo el juicio político a Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una corte entera para presionarla, nada más. Existirían 56 fallos en los que el doctor Rosenkrantz intervino, siendo parte de los mismos clientes de su estudio jurídico. Debe decirse en primer lugar que el juicio político no solo es admisible, sino que llega muy tarde. Estos jueces de la Corte han hecho mucho daño ya. Es incomprensible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni siquiera haya contestado a los 15 gobernadores. ¿Será por la relación de Horacio Rosati con Horacio Rodríguez Larreta? Un artículo periodístico del 22 de enero del 2023 del diario La Nación, escrito por el periodista Joaquín Morales Solá, que él sabe que en el despacho del juez Lijo, que es el que tiene la causa por mal desempeño vinculando a Maqueda, existe un escrito o una resolución que se está haciendo que dice que no podrá ser juzgado ni imputado por el delito de malversación o mal desempeño de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Yo no sé si Joaquín Morales Solá sabe qué se está escribiendo en el despacho del hijo o le está diciendo qué tiene que escribir. Yo fui secuestrada cuando tenía 16 años. Acá está la prueba que estuve más de 800 días en ese infierno. Mi mamá enfermó, me fui a cuidarla, año 97, y Eduardo Alberto Ramos era funcionario municipal, lo decía todo el mundo, en la Secretaría de Cultura. Ramos era, pero amo y señor en ese lugar. Me hizo de todo, pero de todo. Bueno, escuché, pero le digo al doctor Rosati, básicamente, que él tiene empleado Eduardo Alberto Ramos. Ramos siguió siendo empleado. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. En noche de jueves aquí en la televisión pública seguimos con el horario de verano por ahora solamente. Pablo Caruso, a ver, fue un día de mucha actividad en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Lo que veíamos es un resumen de lo que se habló justamente hoy allí, porque fue el día en el que expusieron a aquellas personas, hombres y mujeres, que han iniciado juicio político en los últimos años a integrantes o al total de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Viene en un rato nada más el diputado Eduardo Valdés, quien habló en nombre del Frente de Todos por el juicio político que impulsa el presidente de la Nación, a Horacio Rosati, y al resto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y también habló, por ejemplo, Paulo Oliveto, quien en 2017, como integrante de Cambiemos en ese momento, había denunciado a quien era presidente de la Corte, hoy miembro, Ricardo Lorenzetti. Recordemos que el oficialismo le pone mucha atención a la difusión de todo el proceso, porque los votos necesarios para llevar adelante el propio juicio y para que termine en un cambio de Corte Suprema de Justicia, no estarían. Después hay que ver qué pasa con el propio proceso, digamos, ¿no? Si vos no lo intentás y tratás de construir efectivamente esa escena, seguramente que esos votos no van a aparecer. Pero me llamó la atención hoy la poca difusión que tuvo en términos generales esta audiencia, que es la primera en donde se ponen de manifiesto las acusaciones. Te podemos explicar un poco con Valdés cuáles son los procedimientos. Y el otro elemento lo charlamos recién con Pablo Ibáñez. La curiosidad, si uno escucha con atención, de que la oposición se presenta como si fueran abogados o parte defensora
de jueces con todo lo que hay sobre la mesa. Vamos a ver cómo se sobrelleva eso. Sí. En un rato nada más también viene aquí al estudio de Desiguales el director general de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo muy importante en poco tiempo y es la elaboración, primero la construcción muy participativa de una nueva ley de discapacidad. La que tenemos rige desde 1981 y entiende a las personas que conviven con alguna discapacidad como sujetos de protección, no como sujetos de derecho. Es muy interesante y tiene que ver con la vida cotidiana de 5 millones de personas en la Argentina que tienen algún tipo de discapacidad. Sí, muchas preguntas, ¿no? En torno también al certificado, si tiene vencimiento, no tiene vencimiento. Bueno, vamos a hablar con Fernando Galarraga, pero nos vamos ya con nuestros compañeros, porque está Néstor, porque está Flor y porque está el señor Pablo Ibáñez, con quien vamos a arrancar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Te afeitaste, Ibáñez, perdiste tus superpoderes veraniegos. Y el pelo también está como... Voy a seguir así. Me gustaba No transformen a Ibáñez en un objeto. Hay que dejar opinar del cuerpo. No cosifican a Ibáñez. Esto no está contemplado. Le estoy diciendo que la verdad que era un look más juvenil. Yo te lo tengo que decir. Le dijiste, che, te afeitaste y la cagaste. Sí. No. Perdóname, te lo Más terrible. o menos. Hablando de afeitados para la foto... En prolijados. Recién se sumó, no la tengo todavía, me la van a mandar en un segundo, la quinta foto de Sergio Massa en las últimas 72 horas con gobernadores. ¿Por qué esto, más allá del álbum de fotos, a mí me gusta mucho como la gestualidad política, es importante? Porque se viene hablando mucho de la mesa política del Frente de Todos y porque uno puede imaginar que mientras tanto hay cuestiones que ir resolviendo. Una de las cosas que va resolviendo, que lo charlamos ayer, el calendario electoral avanza y avanza sin esperar, porque el tiempo no espera, porque el tiempo no para, sin esperar que haya decisiones políticas más grandes. Por lo tanto, con uno de los que se vio, por ejemplo, al inicio de esta semana, fue con Sergio Silioto, el gobernador de La Pampa. Va a ser la primera elección el 12 de febrero. Recordemos, es una paso abierta, no obligatoria. Solo va a haber competencia entre candidatos de Juntos por el Cambio, los dos Martínez, Martín versus Martín. En La Pampa estamos En La hablando. Pampa, para ver quién es el candidato a gobernador. Como hay un solo candidato del Frente de Todos, que es Silioto, el actual gobernador, que va por su reelección, no tiene que competir en esa. Vos lo que decís es cierto que en junio se tienen que definir las candidaturas, pero cuidado porque ya el 12 de febrero arrancan a nivel nacional. Ya arranca el arrancaron los calendario. cierres, ya hay fechas, ya hay candidatos que se lanzaron. Ya hace un par de horas Adolfo Rodríguez Sacchi dijo que quiere volver a ser candidato a gobernador en San Luis contra el Gato Fernández, que es el candidato de Alberto Rodríguez Sacchi, que estuvo hace unos días con Juan Schiaretti y que hace un momento estuvo reunido con Sergio Massa. Pero ¿por qué es importante el vínculo de Massa con gobernadores concretamente más allá de la foto? Porque tiene que ver con la lógica de la construcción del calendario electoral y porque hay una demanda específica. Suelen decir los gobernadores que lo que ocurre en las provincias es mucho más perceptible cuando la economía se mueve, cuando se genera empleo, cuando mejora la producción, que lo que ocurre en el centro urbano. De hecho, se suele mirar de afuera, miren lo que está pasando en el interior, que está mucho mejor que lo que se ve o lo que es la conversación pública en el Gran Buenos Aires o en la zona del AMBA que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, ¿qué digo también? Que Massa, acá lo en vemos este juego de... tu álbum empieza a circular. Ahí está Silioto. Ese es el álbum de figuritas de Pablo Ibáñez, ¿no? Digo, la diversión. No es gobernadores. mundial, es gobernadores En con todo Massa. se repite, digo, para ser claro, en todo se repite Sergio Massa porque es el actor principal de este álbum de figuritas del día de la fecha. Pero está Sergio Silioto. Vamos a ir repasando rápidamente los distintos gobernadores que veo. Ahí está con Uñac, con San Juan. Sonrisómetro, mucha sonrisa con Uñac. Sí, mucha sonrisa con Uñac, entendiendo en cuenta que Uñac es uno de los gobernadores que no acompañó el juicio político contra los integrantes de la Corte, a pesar de que, repito, una semana antes, en la reunión donde se había decidido de alguna manera desconocer o considerar incumplible el fallo de la Corte respecto a la ciudad de Buenos Aires, había sido uno de los más intensos en tomar eso como bandera de campaña electoral, de decir, nos está sacando la Corte plata a la provincia para dársela a Horacio Rodríguez Larreta. El relato que terminaba con esta idea de que la Corte
hace con Larreta lo que hizo el Fondo Monetario con Mauricio Macri, Claro. que era fondos para la campaña. Esta era la explicación específica de esa línea. Mariano Arcioni, que es el gobernador de Bueno, Chubut. pero ese es propio, ¿no? Digo, es un Está gobernador bien, lo que digo es responde que hay un... De hecho, la gran frase que de C5N que le hace hacer Iván Jagroski, vos estabas en ese programa, la si no reunión recuerdo con mal, Alberto Fernández. fue el triunfo de este gobernador Tomemos un neuquino cafecito. que Fernández Cuando le dice a vuelvas. Massa, Sergio, cuando vuelvas nos juntamos, tomamos un café. Ese café se hizo y después salió el acuerdo Por eso del digo. frente de todos. ¿Qué quiero decir? Que está mirando Massa en esta línea de hablar con los gobernadores. Hay una dualidad de todas maneras. Y acá voy a ir a lo que ocurrió el día martes por la noche en Merlo. Massa se reúne con los gobernadores como ministro, pero pensando en un esquema de construcción de candidato. Sin o por lo menos decirlo, construcción política. digo, hace falta No que lo dice. diga, no hace falta ni que lo diga. Ahí Pero está fue muy el dato. claro, Che, Ahí el ayer, ¿eh? Es que el dato está ahí. Yo creo que es muy interesante eso. ¿Qué es lo que plantea él? Y lo plantea en Merlo con una definición. Que hay una incompatibilidad entre ser ministro de Economía y ser candidato a presidente. Yo creo que la incompatibilidad es que eso en la Argentina, en esta vulnerabilidad económica que exista, supone una vulnerabilidad absoluta. Porque vos sos candidato, Claro. vos sos ministro de Economía, tu campaña es la gestión y te disparan el dólar blue con... Claro. Eso te 2 dice el millones de mercado. dólares, Te dice, digamos. si Massa quiere ser presidente, te va a trazar el dólar para intentar ser más competitivo, te va a dar planes como ayuda, más ayuda social y menos pensar en bajar el déficit. Esa es como la mirada del mercado si él hoy dijera, quiero ser O presidente. sea, si no descartar esa posibilidad, el ministro de Economía fuera candidato a expresión de este partido, el poder económico le apunta Sí. y trata de debilitarlo lo más que pueda. Disparen a punta en fuego, o claro. apunta o lo sostiene. Quiero decir, hay un nivel, insisto, hay un nivel de vulnerabilidad del sistema económico argentino que uno podría traducir en algunos comportamientos cuál es la mirada de... Pero haga una comparación. Perdóname, sí. pero en esa lógica, ¿por qué habría el mercado, los grupos económicos, atacar a quien a futuro podría ser el mejor garante de la defensa de sus intereses? ¿Por qué podría serlo? Estás diciendo la verdad 21 del masismo. De alguna manera decir, si yo puedo demostrar en estos meses que soy garantía, que puedo dar señales, que le puedo dar señales al poder económico y puedo ordenar esto, confíen en mí. Claro. Denme en estos 5 meses, déjenme demostrar estos 5 meses y después, cuando yo necesito la gestualidad, sería, devuélvanme el dólar soja. Yo les confío en Sí. ustedes, ahora no me A corran ver, con el dólar ya soja. está Eduardo Valdés, está Eduardo Valdés en el estudio. El dólar campaña de Menabé. Cuando dijo Pablo Ibáñez, la verdad 21 al masismo, se rió casi a carcajadas El otro Eduardo día Valdés. teníamos a Miriam Breckman en modo Sí. agarrada y hoy también, ¿eh? A ¿Por qué, Batir lo Eduardo, tenemos igual. buenas noches? ¿Por qué te reíste? No, por la creatividad de Pablo Ibáñez, a quien siempre escucho, y él tiene unos programas que hace con Toñetti, ¿viste? Y yo lo subo El mucho a la podcast. red de los diputados, y lo Truco respeto gallo, mucho, ¿no? y me gusta la creatividad esta de la verdad 21 del Con masismo. Alfredo Zayat. Y, Ahora con, escucha, y con Daniel Tonietti. Pero hay que reconocer Daniel una Tonietti y cosa, Alfredo yo voy a Zayat. decir una cosa. Yo no fui masista nunca. Nunca tuve, pero lo vi trabajar. Les digo la verdad, entré desde ponerme en guardia y verlo trabajar. Y la verdad es que Sergio Massa juega arriba, abajo y en el medio. El que cree que Sergio Massa está alineado internacionalmente en un solo lugar, se equivoca, porque él me dio un ejemplo hace muy poco. Mientras todos sacan la bandera, con la bandera norteamericana, lo ponen a él ahí, él no tuvo prejuicio que nada de conseguir dinero para la Argentina, viajó a Bali, creo que vos viajaste, Sí, Pablo, en eso, sí. y se entrevistó con Xi Jinping. Un tipo que aspira a ser presidente del mundo 1, no hace eso. Y va a viajar a China ahora de vuelta, cuando todos los chupamedia dicen, no, ir a China en estos momentos, o sea, está por viajar a China, según leí ayer, me mandó el embajador Sabino Vaca Narvaja. Entonces, para mí lo respeto, porque Pero, si Eduardo, le puedo sacar estuvo- plata a los chinos, le puedo Sí. sacar plata a los americanos, el tipo tiene a los interés- norteamericanos, perdón la corrección, a los norteamericanos.
a los norteamericanos, a los estadounidenses. Perfecto, mejor todavía. Pero bueno, a mí me parece que el tipo tiene conciencia de interés Pero nacional. Eduardo, el otro día vino Porque el Vasco de les digo a los Mendiguren. alineados permanentemente, Sí. muchachos, cuando vos defendés el interés nacional y no tenés vocación belicosa, beligerante, tenés que tener relación con todos los países del mundo, por más que a alguno no les guste. Y eso lo practica Sergio Massa. Pero quiero agregar ¿Nos una vamos a cosita. sentar o porque digo, por una cuestión de comodidad, si no nos vamos a sentar, ¿no? Dale. Pero puedo agregar una sola Dale, cosita. sí, porque me estuvo el parece Vasco de súper Mendiguren y tiene que ver con la columna de Pablo y lo que venimos hablando. A mí, me encanta que ustedes vean la foto, si pone la mano en la rodilla de quién, si se ríe, si no se ríe. Ustedes, dijo, como te dijo, Sí, ¿no? porque, ¿Viste cómo te dijo, porque ¿no? les Yo te defiendo a encanta, vos, les escúchame. encanta esa manera, Yo te defiendo a vos. ese periodismo político Mirá, les vos, encanta. Mirá de dónde vengo acá. Pero Dale. la ausencia de programas, la ausencia de idea de hacia dónde, acuerdos para qué. Cuando estuvo el Vasco de Mendiguren acá hablando de Massa, parecía que Massa era Simón Bolívar. Y la verdad es que no. Entonces faltan algunas Y el definiciones. Vasco que el Che Guevara era el Vasco. Bueno, puede ser, pero quiero decir, está bien, yo coincido como tiene que hablar con todo, pero Sergio Massa tiene una mirada del mundo, cuesta encontrar las expresiones de todo eso en las reuniones de política que se están dando. Iván, cerrá porque nos tenemos que ir allá. Se están preparando, vos si están calentando motores, bueno. No, es obvio que tiene que haber una lógica de construcción. Por eso digo, cuando habla con los gobernadores, también define cuestiones que tienen que ver con las provincias, definió con UNIAC algo que tiene que ver con una obra, definió con Arcioni temas de la deuda de Chubut. Son gestiones de ministro de Economía. Ahora, un ministro de Economía, lo que pasa que Massa tiene la particularidad de que es un ministro de Economía que no es economista, es un hombre que viene de la política. Un ministro de Economía que no tiene capacidad para mirar el escenario de la política y entender el escenario de la política, en la Argentina es un ministro de Economía zombie. Te digo otra, estuvo reunido con el gobernador de Mendoza también, que de kirchnerista mucho no Bueno, tiene, ¿no? no lo Digo, y hay tiene. foto. Bueno, pues es el ministro de Y Economía también- del país. Y también hay foto con el gobernador de Mendoza. Cuando vos decías que está con todos y habla con todos, pero no habla de proyecto, está bien, puede ser. Posiblemente el esquema es más grande. Mañana va a estar el anuncio de precios de la resolución con proyecto Sí, de inflación, que en un rato lo que lo cuenta vamos a Flor. hablar con Flor. Ahora, ahí justo me pasaban la foto con Rodríguez A, que Rodríguez A insistía, en este juego también, viene a mostrarse con Schiaretti hace 10 días. También hay una gestualidad política de que si alguien cierra, tiene que haber otro en el mismo dispositivo que abre la puerta, Obvio. o que va a buscar a otros, o que por lo menos va a conversar con otros. Ibáñez, vos seguís coleccionando fotos. Todavía por no favor. empezaron a hablar de los vínculos de Massa con el Poder Judicial. Digo, paso el aviso nomás. Qué lindo. Qué Bueno, lindo. chicos, tenemos, hoy tenemos una intensidad todos. Está en un momento. No, Eduardo, hoy es un día expósito. muy particular, yo te lo quiero decir. Yo pensé que estaba intensa solamente yo, pero me estoy dando cuenta que no, que son todos los que están en esta. ¿Vos también? Bueno, fue un día para mí. Nunca imaginé en mi vida que yo iba a ser quien fundamentaba la acusación de un juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Es una de las cosas que yo creo que alguna vez se los dije. Nunca me preparé para eso y bueno, pero las circunstancias son así. Y me parece que fue una gran reunión de la comisión y se televisó, lo pudieron ver, hubo gran respeto del oficialismo, de la oposición. Valoro a la diputada Oliveto que inició y ratificó las denuncias que había empezado Elisa Carrió al juez Lorenzetti. Me parece, hubo testimonios, uno de los hechos más importantes de la audiencia de hoy es que todos los denunciantes fueron y ratificaron la denuncia y los hechos. O sea, de los 14 autores de juicio político, de todo el espectro político, no fue solo Juliana Di Tulio porque no pudo. Pero los demás ratificaron todos, hablaron, ¿no? Y bueno, y a mí me tocó fundamentar el proyecto que el presidente y los gobernadores plantearon a los diputados y 15 diputados nacionales, firmamos ese proyecto donde hemos planteado el mal desempeño de Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti en 5 oportunidades. Hemos denunciado por delitos en 4 oportunidades al presidente de la Corte, a Rosati.
hemos fundamentado en hechos y no en sentencias. ¿Y esto cómo sigue ahora, Eduardo? Porque entiendo que la próxima audiencia es el 9 de febrero, ¿no? Es el jueves que viene. Nosotros sesionamos todos los jueves. Ok. El jueves que viene, en base a los hechos fundamentados en esta audiencia, la comisión va a dictaminar la admisibilidad de los casos. O sea, qué casos van a ser, cuadran en el juicio político y se empiezan a sustanciar y cuáles no. Yo creo que va a haber 3 dictámenes. ¿Cuáles serían? Creo que va a haber un dictamen del Frente de Todos, sí, un dictamen de, es una presunción, sí, de la coalición cívica sola, donde van a ratificar ellos lo que han planteado hoy con Lorenzetti, y otro dictamen que será del resto de Juntos por el Cambio, negando los cargos que nosotros sustentamos. Y ahí se define, ojalá que no sea así, ojalá que me equivoque. Ahí se define, Eduardo, cuáles son las acusaciones que van a empezar a intentar probarse, digamos. ¿Cuáles se admiten? Bueno, mirá, testigos, por ejemplo. Mirá, nosotros creemos que está probado el asalto al Consejo de la Magistratura de parte de Rosati, y lo hemos probado porque en ningún caso correspondía que Rosati y Rosenkrantz fueran presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Y digo que en ningún caso porque, y hoy lo presenté, ya en el año 2002 la doctora Elisa Carrió le había pedido juicio político a Nazareno y Molineo O'Connor por haberse autovotado. Y correspondió en el dictamen 391 de fecha de junio del 2002, la doctora Carrió firma ese pedido, que es exactamente igual a lo que hicieron Rosenkrantz y Rosati. Es decir, en aquel momento admitió que era causal. Exactamente, lo mismo ocurre fue ahora. causal y sí, es público, hoy mostré el instrumento. Sí. Y me parece que también ella, en ese mismo dictamen, se plantea, ella pide el juicio político también por mal desempeño, la causa es mal desempeño, por no haberse excusado a 4 ministros de la Corte de aquel momento, Belucio, Nazareno, Boyano y López. Y nosotros lo acusamos a Rosati por no haberse excusado igual en los mismos términos que ella planteó en ese mismo dictamen. Ahora, o sea, Rosati debería haberse excusado de votarse primero a presidente de la Corte y después de resucitar una ley que estaba derogada por el Congreso de la Nación. Al presidente del Consejo, no de la Corte. No, presidente de la Corte. Como presidente de la Corte, se autovotó. Ellos derogan una ley o declaran inconstitucional una ley que regía el Consejo de la Magistratura desde el año 2006 y que ellos durmieron 6 años en la Corte. Era un pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Lo durmieron 6 años. Cuando Rosati se hizo de esa presidencia de la Corte irregular, a partir de ahí decidió declarar inconstitucional la ley que regía el Consejo de la Magistratura del año 2006 para resucitar una ley que no lo pueden hacer, ahí hay otro incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. La ley derogada por el Congreso, Hans Kelsen, que es el maestro de todos los abogados, el autor de la pirámide del derecho, dice que la ley derogada por un parlamento corresponde a la muerte de un ser viviente. Pone ese ejemplo. Ley derogada, ley muerta. Nunca un poder judicial en el mundo, una Corte Suprema de Justicia o un Superior Tribunal de Justicia en el mundo no hay que resucite una ley muerta. Ahora, esa ley muerta, perdón, sí, es la que le permite hacerse el presidencia del Consejo de la Magistratura, porque podía haber hecho otra ley. No podía haber hecho ninguna ley, pero, digamos, decidió esa para hacerse él. Porque, ¿sabes qué? El pedido de inconstitucionalidad del Colegio de Montevideo o el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, en ningún caso planteara que el presidente de la Corte tenía que ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Planteaba al contrario, planteaba
el equilibrio de los distintos estamentos que integran el Consejo de la Magistratura. O sea, pedía que entre los que representan a la política, con los que representan a los académicos y a los abogados, haya un equilibrio distinto. Pero nunca pidieron que el presidente del Consejo de la Corte sea el presidente. Ahí lo que argumenta, perdón, Eduardo, ahí lo que argumenta la Corte Suprema es que le dio un plazo al Congreso para que sancionara una nueva ley y que el Congreso no pudo encontrar los consensos para sancionar esa nueva ley que hubiera evitado que Rosati fuera el presidente de la Corte. Exactamente la paradoja y la tomadura de pelo de los cortesanos fue que un 16 de diciembre, cuando el Congreso está en receso, sacan esta resolución que dice que nos dan 120 días al Parlamento. Primero, que no le pueden dar nunca un plazo legislativo al Parlamento, la Corte Suprema de Justicia. Pero encima, después de que ellos la durmieron 6 años y medio, nos quieren dar 120 días donde el Parlamento estaba en receso. Es un abuso de poder. Y hoy lo pudimos desnudar. ¿Te preocupa que la gente no entienda de lo que estamos hablando? Yo creo que la gente va a ir entendiendo. Yo creo que el hecho de ser televisado es muy importante. Hoy los testimonios de Patricia Izaza, por ejemplo. Sí, estuvo acá el lunes, de hecho, Patricia, pero vos sos consciente, Eduardo, de que, por ejemplo, hace unas semanas en un programa de televisión, en Canal 13, si no me equivoco, Los 8 Escalones, le preguntaron, preguntas y respuestas al programa, ¿cuántos miembros tiene la Corte Suprema? Y de los 5 participantes, ninguno dijo la respuesta correcta. Dijeron, desde 135, 80, 30, 15, 20... Digo, es un tema que hay un desconocimiento y una lejanía muy grande de la sociedad. ¿Y cuándo hubo cercanía en estos temas? Nunca la Posiblemente hubo. nunca. No en estos, pero sí, por ejemplo, si se explicara abiertamente que ese mismo Poder Judicial demora en un juicio laboral que tiene carácter alimentario entre 6 y 10 años, que a la persona que está trabajando y la echan del trabajo sin causa y va a reclamar ante la justicia, ese mismo Poder Judicial le demora entre 6 y 10 años para resolverla, que una causa por adopción se demora tanto que el bebé que estaba en condiciones de adoptabilidad termina siendo casi un adulto en el momento en que lo tienen que adoptar. Esas cosas que sí le entran y le llegan en el día a día al común de la gente, son mucho más cercanas a la gente que estas cuestiones que están hablando del Consejo de la Magistratura. Pero a ustedes... Y entonces, ¿qué es lo que sugieren? Que no, cuando que la estrategia sea otra, que en lugar de hablar cuando ves un mal desempeño o la comisión de un delito de un ministro de la Corte, mires para otro lado. No, que esas cuestiones lo que necesitan es un acompañamiento masivo a nivel popular y se le llega mucho más a la comprensión de la gente, del ciudadano común, cuando se le explica que si lo echan del trabajo y necesita esa plata para morfar, va a tener que esperar entre 6 y 10 años y entre tanto arreglate como puedas. Eso también es el Poder Judicial y de eso no se le habla. Pero es que nosotros estamos jugando a los ministros de la Corte, no a los jueces laborales. Nosotros estamos jugando a los ministros de la Corte. El pescado se pudre por la cabeza. Y bueno, precisamente, que sí resuelven, por ejemplo, las cautelares donde los servicios públicos se aumentan o Internet, la tarifa de Internet, en beneficio de las empresas, o las prepagas, el aumento de las prepagas, que se aboca inmediatamente, y a otros casos, como decís vos, los tiene 10 años esperando cuando son de trabajadores. Es más, uno de los casos que hoy se planteó es la persecución que le hizo el presidente de la Corte a Martina Fors, creo que era Lorenzetti, en aquel tiempo, a la jueza... que frenó el tarifazo. Que había planteado que el tarifazo era tarifazo. La maltrataron de una manera insólita. Pero entonces, quizás eso no es popular, pero es indispensable y necesario para que los jueces no tengan miedo. Es el argumento de la oposición. Dice que es un circo que no le interesa... Porque ¿sabes qué pasa? Si nosotros permitimos que el presidente de la Corte, con todas estas arbitrariedades que estamos viendo, se haga en forma irregular de la presidencia del Consejo de la Magistratura, que es el lugar donde seleccionan y promueven a los jueces
pierden independencia. O a Martina Ford, ¿qué fue lo que le hicieron? Era presidente justo del Consejo de la Magistratura, el mismo que era presidente de la Corte. O como hoy se planteó uno de los casos que no lo planteamos nosotros, pero que se planteó, que fue el tema cuando el juez Lorenzetti retuvo en su despacho al senador por Chubut Pais para que no jure, o sea, le demora el juramento para poder despedir a uno de los jueces más importantes que tenía en la Cámara Federal en la Sala Segunda. Eduardo Freiler. Eduardo Freiler, porque sin el voto de Pais lo podían destituir. Y la sesión era a las 11 y lo tuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí. Entonces, ¿sabes cuando te hacen esas cosas? ¿Vos qué crees? ¿Que no tenés que reaccionar? No, sí, yo creo que nosotros tenemos la obligación. Y tenemos la obligación de legislar las cosas estas que son necesarias e indispensables. Ahora, Eduardo, ¿qué proceso tendría en cuanto a tiempo, teniendo en cuenta que la oposición dice nada va a salir de este Congreso mientras dure el juicio político? Bueno, yo creo que hay un comportamiento de la oposición, a veces mediática, inversamente proporcional a la de cuando trabajamos. Hoy, por ejemplo, yo valoro mucho el trabajo de la oposición en la Comisión de Juicio Político. Y yo creo que pasada el jueves que viene la admisibilidad, ¿no?, que es quizás donde más confrontación podemos llegar a tener, van a acceder a sesionar y poder resolver temas que también les interesa a ellos, porque si nosotros tenemos que resolver la creación de 8 universidades, de las cuales 2 universidades son pedidas por la oposición, que la fracasó 2 veces esa sesión porque no bajó la oposición. Por la UCR, ¿no? Cuando vuelve, la UCR fue el que debería haber estado y no estuvo por las tapas de Clarín. Emiliano Jacobiti, que tiene un peso específico dentro de las universidades, quería sesionar. ¿Y qué hicieron? Como él es socio electoral de Martín Lustó, cobró muy fuerte mediáticamente Martín Lustó y entonces prefirieron preservar la figura de Lustó y no bajar al recinto. Pero yo creo, a ver, una cosa es lo que se dice, yo puedo venir dentro de 20 días y creo que van a ver que hemos sesionado. Ojalá. Y hemos decretado la admisibilidad del juicio político. Ojalá. Una última de mi parte, Eduardo. De parte de todos, porque nos están cerrando. Sí, efectivamente se necesitan los votos de por lo menos un sector de la oposición para poder lograr la destitución de los jueces. Si prospera el juicio o la acusación contra Lorenzetti que hoy manifestó Oliveto y el resto no, ¿el oficialismo va a acompañar esa destitución si el único que queda es Lorenzetti? Pero, escuchame, es lo mismo que dijo Oliveto y nosotros le contestamos con pedidos, por lo menos 8 por mal desempeño que acusamos a Lorenzetti. En el juicio a la Corte, en el tema de la coparticipación, Lorenzetti firmó. O sea, no hay especulación con que eso sea funcional a Rosati, 4 que firmó, como la obra social del Poder Judicial, que es uno de los temas más complejos que va a haber de pruebas contundentes, la denuncia es a los 4. Pero por eso digo, no hay especulación con que eso eventualmente sea funcional a la conducción de la Corte de Rosati, por el enfrentamiento que tienen. No, bueno, pero en la Corte están peleados todos con todos. ¿No hay amigos en la Corte? Bueno, por lo que uno ve que sale... Por lo que uno ve que salen en los medios, los enfrentamientos son muy fuertes. Yo vi la jefa de prensa de Lorenzetti diciendo barbaridades sobre Silvio Robles en los medios de comunicación. O sea, no es que fue un chisme, directamente un tuit. Y bueno, y aparte, los secretarios letrados, que son las víctimas de todas estas peleas, conversan con nosotros y nos muestran cómo las barbaridades que suceden en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia, cosa que no puede suceder. Eduardo, te comprometemos una vez más al aire a venir en 20 días, a ver cómo sigue todo. Pero con mucho gusto, pero primero escuchemos a Pablo Ibáñez. Para que vos ahí empieces a responder. Gracias, Eduardo. No, pues yo aprendo por eso. Por supuesto, yo también aprendo con Ibáñez. Gracias. Gracias. Bien, nos vamos a la mesa y seguimos, Néstor. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero hace un tiempo
Hubo un señor que intentó matar a la vicepresidenta, lo detuvieron, Sí. la detención fue rara, le secuestraron el teléfono y dijeron, bueno, acá encontramos toda la historia y ese teléfono ¡pop!, se borró. Claro. ¿Y si pasa de nuevo? ¿Cómo? ¿Y si pasa de nuevo? ¿Con qué teléfono? Con el teléfono de un señor que es el líder de una organización de ultraderecha que se llama Revolución Federal, se llama Jonathan Morel, y el próximo 27 de febrero van a revisar, van a abrir sus cuentas de Google, su Google Drive, para ver qué hay ahí adentro, a ver si hay algo que lo vincule directamente con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Date vuelta y míralo. A ver. Hoy cuando le informaron que se iba a hacer el examen mediante una experticia, una pericia Sí. informática, le dijo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo vamos a hacer con un sistema que se llama Celebrity Premium. Ese sistema que se llama Celebrity Premium tiene básicamente una capacidad que nosotros hemos contratado. Y tenemos tantas pasadas, tantos créditos. Si nos pasamos de esos créditos, hay que pagar aparte. Y para pagar aparte, hay que pagar en dólares. No te puedo creer. Y esto, nosotros no tenemos esa capacidad como para hacerlo. Ustedes nos lo piden, pero nuestro presupuesto no nos da para eso. Entonces, lo que podemos hacer es mudar la plataforma a algo que no sea gratis dentro de lo que contratamos. Y si no, hay que pedirle plata a alguien. Y si no, hay que mandarlo a hacer a otro lado. Con lo cual, en ese teje y maneje, no sea cosa que se termine, alguien apriete mal un botón y eso que iban a buscar ahí, lo tenés documentado atrás tuyo. Lo tenés documentado ahí. Lo que están advirtiendo es, ojo, que si no tenemos los recursos necesarios, es probable que en alguno de esos enjuagues la información se pierda. O Esas sea, cosas pasan. Le tiras la pelota a Flor, digamos. Sí, Están o diciendo, sea, denme están- dólares. Llamen a Miguel Ángel Pese, presidente del Banco Central, a ver si habilita. No, mirá, porque no es una dólares. cuestión Para renovar de la presupuesto. licencia de un programa. Pero no es una cuestión de presupuesto, porque, por ejemplo, los días antes de que empezara la feria judicial, la Corte Suprema firmó una resolución donde renovó por 2 meses los andamios que están en la portada del Palacio de Tribunales, donde están haciendo mantenimiento de la fachada, por 2 meses. ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto? 5 millones de pesos. Ah, para ahí estaban entonces la plata, ahí no pasa Pero nada. esto es en dólares. Bueno, pero Bueno. en comparación, si está la caja. Anda a comprarlo, anda a la calle Lavalle que vas a encontrar unos Ahora, que eso dicen es- cambio, anda y Pero comprarlo eso ahí depende, también. ¿no? ¿eso depende de la justicia o depende de la PCA? En rigor, la PCA tiene un sistema mediante el cual se hacen estas, Está bien, estas pero cuestiones. eso entonces es una La PCA demanda está que tiene diciendo- que resolver la PCA. Tal cual. La PCA le tiene que pedir a Aníbal Fernández y Aníbal Fernández lo llame a Sergio Massa y diga que aparezcan los Listo, dólares. para solucionó pagar todo el- y vale. Claro, pero el que le pide, el que le dice, che, haceme esta experticia, es el Poder Judicial. Claro. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién? El que encarga, el que paga, vos tenés recursos infinitos, los tenés infinitos para algo y no para lo otro. Digo, hay todo un teje Estamos y hablando maneje. del intento de asesinato de la vicepresidenta No. de la Tal Nación. cual. No podemos Sí, estar sí, sí. charlando Ni más ni esto. No podemos No, estar charlando. lo estamos charlando porque está ocurriendo. Sí, no claro, deberíamos. por supuesto. No Gracias, Néstor. Vamos con nuestro invitado. Estamos con Fernando Galarraga. Él es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Gracias, Fernando, por haber venido. Hola Luli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Pablo. Bien, muy bien, gracias. Todo bien. ¿Querés ¿Arranco arrancar yo? vos? Arranca vos, quiero bueno. preguntar, el marco, investigando un poco para la charla, se está por discutir y se están juntando opiniones para una nueva ley marco de discapacidad. Estamos leyendo que la ley actual es del 81 y hay una diferencia muy importante, o un sujeto de cuidado o un sujeto de derecho respecto a las personas con discapacidad. Eso me imagino que es un cambio de paradigma muy importante. Y es un cambio de paradigma enorme, una demanda histórica del sector de la discapacidad y una deuda de la democracia con toda la sociedad. ¿En qué se traduce para las personas con discapacidad?
Bueno, justamente lo que vos ponías bien el énfasis es en ese cambio de mirada que es imprescindible para hablar de inclusión y no para hablar de sobreprotección, de estigmatización, de prejuicio, de infantilización, ¿no? y tantas otras cosas que tiñen todavía la fuerte mirada que hay, incluso a veces desde el Estado, desde el sector empresarial, desde quienes tienen la capacidad de tomar decisiones sobre las personas con discapacidad, y eso obviamente es una de las principales barreras a la hora de pensar y hacer cosas para garantizar una inclusión efectiva. ¿Y esta nueva ley ya está trabajándose, digamos, en todo el país? No, fue un proceso que hicimos durante todo 2022. Ajá. El presidente Alberto Fernández lo anunció en marzo del año pasado, sí, en la apertura de sesiones. Durante todo el año hicimos audiencias públicas, regionales, foros, hicimos una consulta web, escuchamos a muchísima gente, recibimos miles de aportes. Con todo eso escribimos un anteproyecto, trabajamos con organismos gubernamentales y hoy estamos en la fase final ya, terminando de ponerle los signos de puntuación, por decirlo de alguna manera, al anteproyecto, que esperamos que cuando se inicie el periodo de sesiones en el Congreso vaya el proyecto del Poder Ejecutivo para una nueva ley marco de discapacidad. ¿Saben si hay apoyo de todos los partidos políticos? ¿Tantearon eso? Hay una fuerte demanda, como te dije antes, de la sociedad civil y de distintos bloques. Están todos muy interesados en que el proyecto llegue. Y eso creo que es una muy buena noticia. Hace meses nada más, casi cuando se cerraba el periodo de sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados votó un proyecto de ley para modificar un aspecto del certificado único de discapacidad. Ajá. Y lo votó por unanimidad. Ah, bien. Más de 200 y pico de votos, todos a favor, lo cual es una buena señal y nosotros esperamos que la política pueda hacerse cargo de esta demanda histórica y debatir, por lo menos, avanzar con el debate y el tratamiento de este anteproyecto de ley. Sobre ese certificado único de discapacidad te quería preguntar. En primer lugar, un par de cosas que me dijo gente muy cercana, ¿no?, con respecto a esto. Sí. Aclaran que no va a tener más vencimientos. ¿Esto es para aquellas personas que tienen una discapacidad permanente o también otro tipo de discapacidades? Lo de no vencimiento, no renovación. Sí. Lo primero que habría que aclarar es que el certificado no es un certificado de diagnóstico de una enfermedad. Entonces, como nosotros entendemos a la discapacidad, es un concepto dinámico, así se entiende a nivel mundial desde la Convención de Naciones Unidas. Bien. Y desde el trabajo de la sociedad civil a nivel internacional. Y es lo que nuestro país adoptó en su momento. Después, obviamente, siempre la discapacidad tiene un origen en alguna condición de salud. Falta de visión, falta de audición, amputación de algún miembro, alguna condición del espectro autista, por poner algunos ejemplos. Esas condiciones son permanentes. Síndrome de Down, por ejemplo, que han sido organizaciones que han trabajado mucho por este tema. Esas condiciones son variables y nosotros estamos trabajando para no volver a solicitarle a las personas que acreditan esa condición cosas que no van a ser modificadas a lo largo de su vida. Claro. Sí, la parte que se modifica es qué acceso tienen esas personas a la vivienda, al trabajo, a la educación, a los servicios de protección social, etcétera, que sí son cosas dinámicas y pueden cambiar, empeorar o mejorar a lo largo de su vida. Y esa información es indispensable para el Estado, para la sociedad en general, a la hora de diseñar y de pensar políticas públicas. Lo charlamos con Luli también antes del programa. La inserción laboral es un desafío del que se está muy lejos de lo óptimo, ¿no? Muy lejos, la verdad que sí. ¿Qué pasa para ahí, mí hay Fernando? una verdadera exclusión social. Hay 8 de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar no lo hacen. Mirá. Porque no lo consiguen o porque no los toman, no porque no quieren. No, exactamente. Es por esto, porque hay una mirada estigmatizante sobre la discapacidad que ve a las personas con discapacidad como improductivas, como a la que hay que ayudar permanentemente. Le pasan cosas en los equipos de trabajo que uno ve y que es increíble que sigan pasando. La gente piensa que le tiene que hacer el trabajo al compañero y cuestiones por el estilo que son barreras realmente más fuertes todavía que falte una rampa o que haya una señalética en braille en algún lugar a la hora de incluir laboralmente a una persona con discapacidad. ¿Existe el cupo hoy en la Argentina? Existe el cupo en el ámbito público. Es la ley justamente la que estamos por cambiar, es la que incorpora el cupo de un 4% solo en el ámbito público. Que hay que aclarar además que esa ley modificó al cupo que ya existía tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que fue una ley del peronismo del 74.
La ley del 81 que lleva la firma de Videla lo cambia y lo deja solo en el ámbito público. O sea, existía en el privado y la dictadura lo sacó. Exactamente. Mirá. Ahora estamos trabajando para instalarlo nuevamente y pensar cómo el Estado se hace cargo de este tema más activamente y pueda cumplir con su parte, pero también abrirnos a que toda la sociedad se involucre, sobre todo el sector productivo, el sector que genera trabajo en la Argentina, porque con solo el cupo laboral dentro del Estado no alcanza para garantizar la inclusión de toda la población con discapacidad en el ámbito laboral. Todavía y en todas las dimensiones, leyes de la dictadura siguen, leyes. Los decretos leyes de la dictadura son herencias pesadas. Condicionando nuestra vida cotidiana, ¿no? Es increíble y la verdad que justamente la ley que se gestó, que se construyó y se aprobó en el 74, fue una ley modelo, histórica, emblemática. Hay países que incorporaron cuestiones de esa ley 30 o 40 años después que lo habíamos hecho en la Argentina. La dictadura nos hizo retroceder muchos años, lamentablemente, también en ese sentido, ¿no? Claro. Hubo el año pasado un conflicto en torno a el pago a prestadores de servicios. Sí. Se hablaba de un recorte en discapacidad. Vos saliste varias veces a aclarar que eso no era tal, que se dejó una demora de AFIP en la entrega de dinero. ¿Cómo está esa situación actualmente? La situación el sistema está funcionando tal cual corresponde en cuanto a lo que implica la Superintendencia de Servicios de Salud, las transferencias a la FIP hacia las obras sociales. Después, en cuanto a lo que nos toca a nosotros, que es el organismo que yo dirijo, la Agencia Nacional de Discapacidad, la verdad que estamos muy, muy satisfechos con los resultados del ejercicio financiero del 2022, todavía me acostumbro. El año. Sí. Y incluso en este mes de enero que acaba de terminar, estamos pagando ya facturas vencidas en el mes de diciembre, lo cual nos pone muy contentos porque estamos llegando a reducir los tiempos de pago, que ha sido una de las demandas históricas en el sector de la discapacidad, más allá de que por normativa están contemplados unos determinados plazos de entre 60 y 90 días para efectuar esos pagos, por todo lo que implica la operatoria de los expedientes, la verificación, garantizar la transparencia de los pagos que se realizan, implica todo un proceso. En aquella oportunidad que vos mencionabas, Luli, hubo una demora, claramente, que no tiene que ocurrir y se trabajó para resolverla y entendemos que durante 2023 el sistema funcionará de manera óptima. Fernando, siempre se discute, o por lo menos tratamos de instalar la idea de que hay discusión de modelos de país, digamos, ¿no? Sí. Dos modelos, generalmente puede haber más, por supuesto. En términos de las políticas hacia las personas que sobrellevan una discapacidad, ¿dónde se diferencia esos modelos? Uno recuerda, por ejemplo, al exministro Duhovne decir que las pensiones eran truchas. Me acuerdo que se rechazaban 6 de cada 10 en su momento y eso había un vanagloriarse de eso públicamente. ¿Eso cómo está? Bueno, las diferencias son bastante fuertes entre lo que propuso la gestión neoliberal de Mauricio Macri y nuestra gestión, nuestro gobierno. Nosotros llegamos a la agencia para saldar una deuda que no solo tuvo que ver con la quita de pensiones que vos mencionaste, ellos empezaron a frizar las solicitudes, dieron de baja 170.000 de manera intempestiva, burocratizaron excesivamente el trámite con el discurso de la transparencia, con el discurso de la verificación de los procesos y todas estas cuestiones, digamos que entorpecieron mucho más a las personas con discapacidad que puedan llegar a esa pensión, que no es la solución definitiva para los problemas de las personas con discapacidad, pero es una herramienta que hoy el Estado tiene, que tiene que estar a disposición de la gente. Sí, claro. Pero además plantearon un retroceso fuerte porque ellos entienden que la inclusión de las personas con discapacidad más vulnerables tiene que estar a cargo de fundaciones, de la filantropía, de los empresarios ricos y se volvió una fuerte estigmatización de la persona con discapacidad como esa persona sujeto de cuidado, como esa persona vulnerable, que siempre tiene que haber un rico o un poderoso que lo proteja. Eso no puede ocurrir más en la Argentina en un tiempo donde hemos ampliado derechos, hemos restituido derechos y hemos planteado o priorizado como nunca las políticas públicas en discapacidad. Fernando, sí, dale. No, porque me acaban de escribir y por eso chusmé el celular antes. Me vuelven a preguntar por el certificado único de discapacidad. Se ve que es un tema complejo y que la noticia que dieron genera muchas preguntas. Para tener información sobre todo esto, se pueden ingresar en la web. ¿Va a estar explicado bien el tema de la renovación y los vencimientos?
Sí, mira, la media sanción de diputados, que seguramente en marzo o abril será ley, elimina la fecha de vencimiento de los certificados. Ah, eso todavía no ocurrió. Hay Eso que esperar que tenga... No, pero nosotros lo podemos hacer por disposición, por resolución de la agencia, y eso en el mes de febrero ya va a ocurrir. Bien. Lo que va a demorar un poco más es su implementación, porque no es fácil mudar de un sistema a otro. Entonces nosotros estamos planteando un rol más activo del Estado, que salgamos de esta situación de escritorio, de sentarse y cruzado de brazos, esperar que la persona venga con todos los estudios, con todos los papelitos. La persona tiene que ir cada, por ejemplo, 10 años, me dicen, a demostrar, por ejemplo, que le falta un brazo. ¿no? Sí, Digo, le vuelven, Luli, me pasa a mí. Bueno, claro, cosas no a ver, evidentes. ¿qué es lo que te pasa a vos? No, yo he ido a renovar el certificado único de discapacidad y me han pedido de vuelta ecografías de ojo, estudios que ya no me hago hace 1000 años de la vida y todo eso. Nosotros eso lo entendemos perfectamente. Todo el plan que anunciamos esta semana tiene que ver con la escucha que hicimos de la gente en las audiencias, en los foros, con los planteos que nos llevaron la sociedad civil a nuestras oficinas, para eliminar la burocracia, para simplificar los procesos, para cambiar la lógica. No esto de esperar que venga la gente y mirar hasta el último papelito y el detalle, sino plantear procedimientos que vayan al territorio, que vayan a la gente, que los busquen, que les faciliten los procesos. Estamos diseñando también plataformas digitales para facilitar el acceso, capacitación. Le vamos a comprar este año un transporte accesible a cada jurisdicción de las 24 que tiene el país, para que puedan mandar a sus equipos a recorrer el territorio, porque hay mucha gente que no certifica porque está a 300, 400 kilómetros de la junta más cercana. Claro. Bueno, que se pueden ingresar, ahí está la página puesta atrás nuestro, ¿no? En argentina.gov.ar. Y CUD es el certificado. Claro, digamos, cómo obtener el certificado único de discapacidad. Y Y ahí seguramente hay varias respuestas sobre las prórrogas o lo que va a tener que ver el día de mañana con el no vencimiento. Ahora, la semana que viene, va a salir una prórroga que esperemos que sea la última, hasta que mientras implementamos el nuevo sistema, justamente pensando en que nadie pierda el acceso a ninguna prestación, a ningún derecho de lo que el CUD garantiza, mientras nosotros desarrollamos todo el sistema para implementar el no vencimiento y un nuevo sistema que va a tener que ver con el acompañamiento y con la actualización de la información, pero donde el Estado va a tener que tener un rol mucho más activo para ir hacia las personas y no esperar sentados cruzados de brazos. Fernando, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias, a disposición siempre. Pensé que venían con un perro, nos habían dicho, ¿no? Ah, mi perra guía, está de vacaciones todavía. Ay, yo lo estaba esperando, dije, ¿no? ¿Sabés qué pasó? Te vi llegar y dije, ¿dónde está el perro guía de Fernando que dijeron que iba a venir? La trajimos de vacaciones y vino llena de tierra, mugrienta. Ah, okay. Así que hasta que no pase por el baño, no la saco a la calle. Bueno, la próxima que venga, por favor. Dale, no me tiene la que hacer el duelo de las vacaciones, ¿viste? Cuando los perros vuelven las vacaciones tienen un momento que no toman agua, no comen. Tremendo. El cambio les cuesta también. Gracias. Gracias, Fer, por haber ustedes, venido. chicos. Bueno, nos vamos con Flor. Sí. Porque mañana entiendo que en el Centro Cultural Kirchner va a haber un anuncio importante del ministro. Volvemos con Massa, ¿no? Gran protagonista hoy de está Desigual. El Respecto al tema álbum de fotos y el álbum de anuncios de Massa. Tema precios cuidados. Así es. Precios justos. Precios justos se llama ahora. Es el tema, los precios, ¿no? En la economía argentina, la inflación, sin duda como mayor preocupación. Y les traigo acá en Desiguales el adelanto del adelanto. ¿Por qué? Primero, les voy a contar de qué va a consistir Precios Justos. Mañana se renueva, vamos a estar contando todos los detalles. Y el adelanto del adelanto es cómo sigue esto. Esto sigue con un acuerdo de salarios también. Mañana acuerdo de precios y en las próximas semanas convocatoria a la CGT para acuerdo de salarios. Acuerdo de salarios, 2 puntos. 2 puntos desarrolle. ¿Qué significa? Porque todavía no está ni la fecha. Así que te digo lo que hay concreto, que es el acuerdo de Dale. precios. Mañana Precios Justos. Se va a estar anunciando en el Centro Cultural Kirchner. Los detalles son los que vamos a estar viendo. Va a haber 482 empresas y más de 50.000 productos. La novedad acá es que va a haber 15 categorías. Esto no es solo el supermercado y los alimentos. Ahora vamos a detallar qué categorías. Pero todo esto solo va a poder subir 3,2% mensual. Sí. Es decir, desde los fideos en el supermercado hasta una moto va a poder subir 3,2%. Todo lo que esté en precios justos. ¿Lo que está en precios justos? Todo lo que entre en precios justos. Veamos todas las categorías. Esto mañana se va a anunciar y vamos a tener todos los detalles, pero este es un anticipo que les traemos. Consumo masivo.
pinturería, construcción, indumentaria, insumos difundidos, textiles, que son las telas, Sí. venta directa, como puede ser productos de belleza, vieron marcas muy conocidas, calzado, hay más, decíamos, más de 15 categorías. Mirá, celulares. Celulares, pequeños electrodomésticos, chacinados, bicicletas, medicamentos, combustibles y motos. Mañana vamos a enterarnos qué empresas, qué marcas son. Ok, eso, Claro, eso es la clave de el listado mañana. concreto es no solo eso, sino también a nivel político ver la foto de un centro cultural Kirchner, Sergio Massa, hay muchos empresarios invitados. ¿A quién van a subir al escenario? ¿No? Porque el empresario que sube al escenario está poniendo la cara de que va a cumplir, que va a estar. Y lo cierto es que también trajimos el dato de qué viene pasando con la inflación. ¿Por qué Massa hace este gran acto, precios justos, que no es precios cuidados, que era solo el supermercado? Sí. Claro, esto es en muchísimas categorías, porque la inflación no cede y enero, todavía no está el dato oficial del INDEC, pero viene elevado. Las consultoras te hablan de 5,6% y en economía están proyectando alrededor del 5%. Una inflación que ya quisieran que esté en el 4%. Sí. Hoy me dijeron en Casa de Gobierno que si está entre el 5 y el 5,5 es un dato positivo. ¿Positivo? Se va a recibir como positivo. Ok. En función de lo que pasó en las últimas semanas, ¿no? Claro. Observo algo, Flor, ahí. El autorizado del aumento es 3,2%. El anterior era el 4%. ¿Cómo le pega eso al manejo o al impulso de políticas antiinflacionarias? Sí, lo cierto es que antes tenías en 4%, pero no tenías tantos sectores. Ahora la idea es esto, bajarlo a 3,2% y sumar muchos más productos y muchos más sectores. ¿Y hasta Pero cuándo además, esa parte del acuerdo? pero además mensual. Sí, El acuerdo de los que estaban dentro era durante esos 3 meses de congelamiento. No, era también, tenías 4% Era el 4 por mensual. 4. Ese era el 4 Está bien, por 4. pero eran los que 16 estaban y afuera 4 del meses. acuerdo de congelamiento. Claro. Sí, pero congelamiento hay solo 2.000 productos de Eso va a supermercado. seguir, eso va a continuar. Eso va a seguir, así es. Y otra novedad también es que este acuerdo es por 5 meses, es decir, hasta fines de junio. Y se adelanta porque muchos de los acuerdos que Massa venía cerrando eran por unos pocos meses. Ahora dice, no, cerramos todo junto y hasta mitad de año. O sea, te cierran un 16% hasta mitad de año de los productos y de las marcas, empresas en particular, que se van a anunciar mañana. Mañana sí van a estar los detalles. Hay un punto ahí que flojo, digamos, que no le podés llegar, y es lo último que tenemos para mostrar, que tiene que ver con qué pasa con los comercios de cercanía. Claro. Ahí no hay ningún tipo de Es el acuerdo. chino, es el almacén, es la verdulería del Claro, barrio. y si ves los números, que esto lo releva ISEPSI, que es un instituto muy serio que releva en el conurbano bonaerense, ahí todo lo que tiene que ver con, miren lo que subió la canasta básica, los alimentos 6,2% en enero, almacén 8%, verdulería 7,3%, carnicería, bueno, viene ahí, lo contábamos ayer, un poco más rezagado, pero esto es la gente que, muchos barrios no hay supermercado, por ejemplo, o un mayorista. Claro. Tenés el kiosco ventana, el almacén, ahí no están llegando los acuerdos. En principio no van a llegar tampoco y esto es un poco los resultados. Me dejaste muy intrigado con el acuerdo de precios, no te escapás de salarios, perdón, no te escapás el lunes. El lunes lo cuenta. Tanda ahora, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Festival País 2023, Santiago del Estero, Festival de la Salamanca en la Banda. Córdoba, Fiesta de las Colectividades en Altagracia. Jueves, desde las 21. Festival País 2023. Más federal que nunca. Televisión Pública. Colección John Grisham, para vivir un verano lleno de suspenso, acción e intriga, con los mejores títulos de uno de los escritores de mayor éxito internacional. Déjate atrapar por relatos como El Informe Pelicano, El Socio, La Gran Estafa y más.
Entrega número 2. El secreto de Grey Mountain a solo 1.999 pesos con 90. Entonces al fin coloca el bochín, desde media cancha detona el botín, metáfora de la vida que gira y por eso sigo por ahí, haciendo lío. Y sigo por ahí, haciendo lío. Te leo toda la vida. Olé te trae un libro imperdible para revivir cómo Messi alcanzó su hora más gloriosa. El día a día en Qatar, la familia, los partidos y su lucha para cumplir el sueño de ser campeón del mundo. Un ejemplar histórico para disfrutar hasta la eternidad. Pedilo en tu kiosco a 1.499 pesos con 90. ¡Olé! El Instituto Nacional de la Música puso en marcha el Banco de Música Nacional e Independiente. Si perteneces a una radio o medio de difusión, inscribite y accede a la música independiente de todos los estilos y provincias a través del Banco de Música del INAMU. Actualmente hay más de 25.000 canciones disponibles para que las radios cumplan con el 30% de emisión de música nacional, siendo la mitad de producción independiente, según el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Informate en www.inamu.musica.ar. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Bueno, muy bien, cerramos. Último tramo de Desiguales. Hoy el Banco Central anunció esto, Sí. un nuevo billete, en este caso por 2.000 pesos de pronta circulación. Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, primera médica argentina, bueno, y un sanitarista histórico, Sí. ex ministro de Salud además. La máxima referencia en sanitarismo en la, Sí. en la Argentina, ¿no? Y en la parte de atrás va a estar el Instituto Malbrán, tan nombrado durante la pandemia, ¿se acuerdan, no? Sí. Porque era donde se determinaban las cepas que circulaban en nuestro país y demás. Así que, bueno, un billete de 2.000 pesos que entiendo que ahora se necesitaba por una cuestión económica, pero protagonistas los representantes de la salud pública argentina. Y vienen más, ¿eh? Se van a venir más Epa. billetes de mayor denominación. No vuelven los animalitos, ¿no? No. Un gran abrazo a trabajadores y trabajadoras del Instituto Malbrán. Ojalá que esto venga también con mejores recursos. Acá está, Para un instituto fundamental Totalmente. para la aplicación de políticas sanitarias en la Argentina. Totalmente. Bueno, será hasta el lunes, Caruso. Bueno. Porque seguimos en modo verano. Sí, Así que el lunes a las 8 de la noche nos volvemos a encontrar. pasen bien. Chau.